La avaricia es, por ejemplo, todos trabajamos, ¿no? Tenemos nuestro carro, nuestras cosas. Y a lo mejor ya estamos muy bien económicamente y vemos que una persona necesita y tú dices, ay, no, yo no sé, ay, es mi dinero. Yo puedo decir algo. O son mis cosas, o lo que sea, no solo dinero. Sí, como A veces son cosas materiales de otra forma. Pero ese entra un poquito Entonces, más. ese es más la avaricia porque no lo compartes. Es Tú tienes, y no eres capaz de deshacerte de lo que tienes. Yo te digo algo que una vez, yo sentí muy feo una vez que una señora me dijo que venía a la misa, que la misa de los mexicanos, pues la misa en español, que era la misa de $1. Yo desde ese día sentí tan feo porque decía, pues sí, porque bueno, yo, en mi persona, yo cuando venía a misa, pues yo daba lo que yo podía, ¿sí me entiendes? Pero entonces desde que yo fui al retiro y que yo escuché a esa persona que dijo eso, que todos como los americanos decían que la misa de español era la misa del $1, porque todos damos $1. Sí, es verdad. Y es cierto, nunca le damos a Dios lo que, de todo lo que Él nos da, no le compartimos, ¿verdad? Es que Porque tenemos, desgraciadamente tenemos muy metido eso, somos presa también de lo que las demás personas dicen, de los mitos que se han creado, o sea, lo que hablábamos en la otra ocasión también de que cómo la iglesia se enriquece, y yo lo aprendí también con ella. Pero no te tiene que importar porque es lo que tú te nazca dar. Pero tenemos mucho eso, así, ¿cuántos somos? La iglesia recibe un montón de dinero, no trabaja. Y es lo que la mayoría de personas tenemos eso, y $1 si quieren, o sea, no los voy a hacer ricos. ¿Y qué pasa? Fue lo que también ella me hizo entender, que la iglesia ayuda mucho también, tan solo como la escuela, ofrecen becas para muchas personas, tienen muchos grupos de apoyo, hay muchas cosas que uno cuando no se informa, uno tiene muchas ideas Creo, sí. Creo yo que no vamos lejos, simplemente como ahorita con este salón que estamos consumiendo la luz. Yo es lo que igual aprendí mucho, tuve, de todos los padres que yo he conocido, con el que tuve más acercamiento fue con el ex padre Patricio, y yo me di cuenta con él cómo luchó, cómo trabajó tanto por crear, porque estuviéramos más cómodos. No sé si ustedes recuerdan lo que era la iglesia antes ahí en la calle 4, que ahora hicieron una escuelita, pero en un lugar pequeño, y pues sí, gracias a todo eso esta iglesia tan bonita que tenemos, que estamos muy cómodos, es un lugar muy padre, o sea, no se hizo de la noche a la mañana, y no se hizo tan fácilmente, y aún pues se sigue pagando todo eso, pero nos es más fácil decir, no, $1 porque los padres se vuelven ricos, mira el carro que trae, mira, y también eso, o sea, es su trabajo, es su vocación, o sea, es como si dijeran, tú te matas trabajando, ¿por qué tienes carro? O sea, no tienes derecho, porque para mí no está bien que tú tengas un carro, y pues no, o sea, es parte de la vida. El egoísmo. De todo. Sí, porque yo hacía, pues, y ahora desde entonces siempre digo, todas mis propinas, todo lo que yo junto, todo lo que yo voy a dar de limosna, pues. O si yo puedo ayudar a alguien, como dicen, en la calle, ¿sí? Pues uno lo ayuda, pero es ese dinero que yo, de lo que yo trabajo, todo lo que yo me encuentro, todo lo hace para mí. Es muy difícil. Y mi hija me dice, digo, es que es para el Señor. ¿Cuál Señor? Pero digo, pues para el Señor, porque la gente, ¿para cuál Señor? Pues para el Señor, le digo, y ya sabe que es para el Señor. Para mí es muy difícil ayudar a las personas, más aquí en Flagstaff, porque juzgo mucho a estas personas. Ahora últimamente trato de cambiarlo porque he aprendido un poco más, pero sí soy los veo y es que es impresionante. Me ha tocado ocasiones, tengo el recuerdo más fuerte que tengo, una ocasión cerca de Fry's, una señora llevaba a su niña,
fuerte la señora, joven se veía. Y estaba la niña en su carriola, en una mano un vaso de Starbucks y en la otra mano su cigarro con su cartoncito. Y ahí pidiendo ayuda. Y digo, wow, o sea... ¿Quiere ayuda o no quiere ayuda? Exactamente. En Walmart me ha tocado varias ocasiones ver a personas relativamente jóvenes que vestidos, no bien vestidos, pero sí normal, o sea, buenos zapatos, bien, o sea que digo, caramba, o sea, no tienen la necesidad de, están jóvenes, están fuertes, ¿por qué no buscan trabajo? De hecho, yo en una ocasión le di trabajo a una persona así, llegó pidiendo en las casas de construcción trabajo. Y le digo, ok, ¿quieres trabajar? Ayúdame. Y lo puse a hacer cosas simples. Y hacer un corte con una máquina que nada más es de poner la pieza y correrlo y hacerlo. Y me echó a perder como una caja de material. Y pues sí, o sea, yo intentaba explicarle y decirle, de hecho corté unas piezas y le dije, ¿no? ¿Cómo se hacía? Y también me di cuenta por qué no trabajan, o sea, son personas que, no sé, tal vez en su vida anterior hicieron cosas diferentes o no sé, pero nada más no les entra. Y como a los 15 minutos me dice, ¿sabes qué? Dice, págame, dice, me voy, dice, esto no es para mí. Digo, ok, pues realmente no había hecho nada que me ayudara, sino todo lo contrario, me había afectado. Y uno de mis ayudantes le da risa. Le digo, ¿y cuánto quieres que te pague? Dice, pues estuve poco más de una hora, dice, págame $50. Y yo me quedo, wow. Le digo, mira, si me hubieras hecho lo que te estaba yo pidiendo, digo, tal vez no tendría problema en dártelo para ayudarte. Digo, pero me echaste a perder material, digo, yo tengo que reponer ese material y me quitaste tiempo. Digo, le di, me parece que fueron $20 al señor. ¿Sí o qué? Ya me agarra el billete y se va. Y me sorprende, yo lo que intento hacer es también, como les decía hace rato, acomodo las cosas a mi modo. Trato de ayudar a las personas, trato de amigos, conocidos, gente que lo necesita. Trato de apoyar a grupos de caridad también, que hace tiempo hice una casa para un grupo que se llama, ¿cómo se llama, amor? No me acuerdo. Que les construye casas a esposas que han sido abusadas, golpeadas de sus esposos y para que vivan. Y no puedo dar el 100% de mi trabajo porque dependo de ello, pero sí cobro menos de lo que cobraría para es poner un poquito mi granito de arena. Personas que tienen necesidades también trato de, si necesitan apoyo en algo o como hay ocasiones que cuando hago remodelaciones el mobiliario que quito de ahí, pues a personas que quieren, pues que necesitan que su casa esté un poquito mejor, los ayudo. He ayudado a compañeros del anterior grupo a renovar sus cosas de su casa, de sus pisos, eso sí sin costo alguno. Eso es como yo trato de apoyar a las personas que yo veo que realmente lo necesitan con mi trabajo y con apoyo. Pero sí me es muy difícil el ver a las personas. En Phoenix es un poquito distinto porque ahí se ve que sí las personas tienen más necesidad y una vez vimos un muchacho de color que el ver también que se esfuerzan, ¿no? Que no nada más están parados ahí con un cartón y pidiéndote que los ayudes, es muy distinto. Este muchacho se esforzaba y estaba vendiendo botellas de agua y pues también si lo podías apoyar en algo más, pues qué bien, ¿no? Y es muy distinto, o sea, es el tener
¿cómo se dice? El querer salir adelante, no nada más. Pedir. Ajá. En una ocasión también, no hace mucho, no sé si lo han visto, acá por donde está la librería, hay un muchacho que luego está ahí en ese camelloncito también entre la gasolinería y la librería. Este muchacho está más cañón. ¿El que hace el aluminio, figuras de aluminio? No sé, yo he visto un muchacho que nada más está sentado ahí con su cartón. Y también, o sea, siento que aquí como en Flagstaff estamos, es muy común ver eso, estamos, pues sí, hay muchas personas así, pero pues bueno, es lo que pienso, lo que no debería de ser, pero estoy intentando cambiar eso, luchar por pues sí, como les decía hace rato, tal vez no todos tenemos las mismas habilidades para hacer las mismas cosas, pero así es. Ok, pues seguimos. ¿Qué es el pecado? Se conoce como pecado la transgresión voluntaria de la ley divina o de alguno de sus preceptos. ¿No había dicho esto ya? Sí. No. No. Habías dicho otra cosa. Sí. Pero no es. Es que los quiero enredar, se los Serpiente ahí. Sí. Pecamos. Como dice, de nuevo, se conoce como pecado la transgresión voluntaria de la ley divina o de alguno de sus preceptos. Por otro lado, el pecado es visto como todo aquello que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido. Por ejemplo, la violación de alguna ley o norma en el ámbito de la religión. El pecado es considerado una ofensa a Dios debido a la violación de la ley de Dios y de los mandamientos de la Iglesia, lo cual produce la ruptura de la relación entre Dios y el individuo, lo cual debe de ser corregido a través del sacramento de la confesión y del perdón por parte de Dios. Podemos buscar en Proverbios 28, del 13 al 14, por favor. ¿Del 13 al 18? No, en Proverbios 28, versículo 13 al 14. ¿Sí está así bien dicho? Sí. ¿Quién lo quiere leer? Proverbios 28, del 13 al 14. Bueno, 13, 14. ¿Ya lo leemos? Sí, por favor. Proverbios 28, del 13 al 14. Al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Feliz el hombre que honra siempre al Señor, pero el terco caerá en la desgracia. Palabra de Dios. Como lo que les decía hace un momento, disfrazamos nuestros pecados para no sentirnos culpables y para justificarnos cuando los cometemos. Pero, ¿qué pasa? Como aquí nos dice, o sea, no el hacer eso nos aleja más de Dios, no nos ayuda en nada. Es un poco diferente. Es Proverbios 28, 13, 14, Rosita.
Sí, porque Dios nos dice, oculta sus faltas, no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Exactamente, es Feliz cuando el que no- ¿Proverbios qué? 13, 13. 14. 28, 13. Ajá, Proverbios 28, Feliz el que no- 13 y 14. Es igual como cuando vamos a confesión. Pues este no se lo digo porque para mí no se me hace malo. O sea, pasa. Es una, Sí, sí. fue una mentiría piadosa. Sí, sí, sí. Y es lo que no debemos de hacerlo. Y menos teniendo conciencia de que es pecaminoso ese asunto. En relación a lo anterior, las consecuencias del pecado son la lejanía de Dios y el remordimiento, aumento de las dificultades en el camino de la vida debido a la falta de la presencia de Dios. Entre otras, es por ello la importancia por parte del individuo del arrepentimiento y la búsqueda de la salvación de Dios. ¿Vieron, muchachones? En la Biblia, el pecado es nombrado un sinfín de veces en el libro sagrado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, empezando por el pecado original, ejecutado por Adán y Eva. ¿Qué es el pecado original? Ya se les dije, pero aquí tengo otra. El término pecado original es originario de la fe cristiana y es para ellos el origen y la causa de la existencia de pecado en el mundo. La Biblia cuenta que el pecado original existió en la tierra cuando la primera pareja creada por Dios, Adán y Eva, lo desobedece al ser seducidos por la serpiente, representación del demonio, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, e impregnando desde ese momento la existencia del pecado al resto de la humanidad. El pecado original es el primer pecado que existió y se convirtió en un estado adquirido y no un acto cometido. Ojo. Consecuencias del pecado original. Algunas de las consecuencias que según la Iglesia Católica dejó el pecado original es: el mundo perdió sus condiciones paradisíacas originales. La consecuencia de Adán y Eva de la pérdida de su inocencia manchó la tendencia natural humana hacia el bien con la tendencia hacia la maldad y hacia el pecado. Por eso somos pecaminosos. La muerte o la mortalidad es una de las consecuencias que Dios tenía advertido a Adán y Eva. Si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, o también llamado árbol de la ciencia del bien y el mal. En Génesis 2:17 dice así, como dice que dice: porque el día que de él comeréis, ciertamente morirás. Esa fue la razón por que empezamos a morir. ¿Qué? Génesis 2:17. Porque el día que de él comeréis, ciertamente morirás. Éramos eternos, éramos inmortales, algo con lo que ahora soñamos, pero no tenemos por esa razón. Perdón del pecado original. Gracias a la sangre de Cristo, el pecado original es perdonado con el bautismo, que otorga la gracia santificante por primera vez. En otras palabras, otorga el nacimiento a la vida espiritual y la renovación de la amistad con Dios. En Mateo 26-28 y Hebreos 9 del 22
al 28. ¿Mateo qué? Mateo 26, 28. ¿Hebreos qué? Y Hebreos 9, del 22 al 28. ¿Alguien? Rosita, ¿lo quiere leer? ¿Cuál voy a leer? Uno Mateo, por favor, y alguien más, Hebreos. Mateo 26, 28. Huicho, ¿quieres leer, por favor, Hebreos 9, Mateo, 9, 22 al 28? el que quiera, Mateo. Hebreos. Hebreo. Ajá. Rosita va a leer Mateo. Hebreo, déjalo busco, es que ya Mateo. El 28 nada más, ¿verdad? Nada más el 28. Sí. ¿Ya? Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Eso es como tenemos perdón del pecado original gracias a que Jesucristo padeció por nosotros en la cruz y con el bautismo recibimos esa gracia. Ahí voy ya. No te preocupes. Hebreos del 9, del 22 al 27, al 28. Hebreos 9, del 22 al 28. Al 28. De hecho, según la ley, la purificación de casi todos se ha de hacer con sangre y sin derramamiento de sangre no se quita el pecado. Tal vez fuera necesario purificar aquellas cosas que solo son figuras de las realidades sobrenaturales, pero esas mismas realidades necesitan sacrificios más excelentes, pues ahora no se trata de un santuario hecho por hombres, figura del santuario auténtico, sino que Cristo entró en el propio cielo, donde está ahora ante Dios en favor nuestro. Él no tuvo que sacrificarse repetidas veces, a diferencia del sumo sacerdote que vuelve todos los años con una sangre que no es la suya. De otros modos hubiera tenido que padecer muchísimas veces desde la creación del mundo. De hecho, se manifestó una sola vez al fin de los tiempos para abolir el pecado con sus sacrificios. Así como los hombres mueren una sola vez y después vienen para ellos el juicio. De la misma manera, Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de una multitud. La segunda vez se manifestará a todos aquellos que lo esperan como a su Salvador, pero ya no será por causa del pecado. Palabra de Dios. Pues ahí podemos ver un poquito más explicado que lo que hizo Jesús por nosotros y
y lo que le perdemos el respeto y lo que no, como les dije hace un rato, de nuevo, no nos importa tanto, nos es más fácil ser pecaminosos que agradecer lo que Cristo hizo por nosotros porque estamos en gracia de Dios. En Hechos 2:38, dice: arrepentíos y bautícense cada uno para el perdón de los pecados. Y en Hechos 10:43 dice también: todos los que creen en Jesucristo recibirán perdón de los pecados. Hechos 10:43. Dice también en Génesis 3, del 1 al 5. Génesis 3, del 1 al 5. Pues sí, porque ya que los buscamos. Sí, porque aquí sí tengo un montón de citas. ¿Verdad que no? Citas, Es lo que yo iba a decir. Bueno, dice: Sí, es lo que no me está gustando porque tomamos mucho tiempo en estar buscando. esto sí se los, porque sí tengo, en este sí tengo, en este pedazo sí tengo más. Sí. Dice, en Génesis 3, del 1 al 5, dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí ya estaba el chamuco tentando, engañando a Eva para que tuviera curiosidad por probar y querer más conocimiento del que no necesitaba. Pero ahí tenemos nosotros como la decisión de decir si lo hacemos o no lo hacemos, ¿no? Pues sí, pero en ese entonces tenemos todo. Tenemos todo, o tenían Pero nuestros... como ahora, pues, No, ya es decisión de nosotros, porque sabemos las consecuencias que va a traernos. Sí. Y es donde caemos Fallamos. una y otra vez, porque sabemos que está mal, pero Aún así ahí vamos. Es más fácil ser pecador que seguir el camino. Sí. Dice en Génesis 3:6. Génesis 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Salimos. por la decisión. Sí. Y era cuando pues también ahí viene un poquito la avaricia. Tenemos lo que necesitamos, pero queremos más, queremos lo que no necesitamos, y pues no es bueno. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Como cuando le dices al marido: vamos a comprarnos otro carro, o otra casa, o esto, otro, no te hace falta, pero ahí está.
o a tu pareja en general, o sea, sí somos, no somos, no nada más lo que pecamos nosotros, sino que también hacemos que pequen las demás personas. Y pues sí, fue desde el principio de los tiempos y nuestra debilidad humana. En Timoteo 2:14 dice también, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Son malvadas las mujeres. No, ahí, no sé, yo pienso que pues fue cuestión Fue la más débil. de mala suerte. No, fue la más débil. Sí. Pues yo siento que los dos fueron débiles, porque también él está en igualdad de circunstancias ahí. Porque también él pudo haberle dicho a ella que no. O sea, se supone no. que Adán era muchísimos años, muchos más grandes que ella. Ajá. Porque yo tengo ese dilema con mi hija. Ok. Regresamos. Sí, no, en ese sentido, como les decía, yo siento que estamos en igualdad de circunstancias, porque no se sabe. O sea, si hubiera ido la víbora la serpiente con Adán, tal vez hubiera sucedido lo mismo, y él hubiera ido con Eva, y el demonio es el demonio, sabe por dónde, y pues nos estuvo vigilando primero para vernos y darnos en nuestro punto débil. Dice el padre, no te va a mandar acá al Satanás con sus cuernos y bien feo y su cola, y te va a decir, mira, peca. Sí, No. sí. En Génesis 3:8 dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pues ya una vez habiendo pecado, es lo que también todos sabemos, que ya la vergüenza también nos llegó. Pues antes andábamos encueraditos y todos frescos. Y no nos importaba, no sentíamos la vergüenza hasta que comimos el fruto prohibido, o comieron nuestros padres el fruto prohibido. En Génesis 3 del 14 al 19. Génesis 3, 14 dice, ya te vi, Martita, que Ya me estoy quedando dormida. ¿3 qué? 14 al 19. Dice así, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ah, caray, no sé qué es esa palabra. Su descendencia. Ahora, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el carcañal. Okay. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré todo tu dolor en el parto, y con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella y todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá y comerás,
de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y pues polvo eres, y en polvo te volverás. Ay, pobrecita. ¿Qué? Muy despierto. Si estás dormido. El pecado personal, ofensa a Dios y desobediencia a la ley divina. Clásicamente se ha definido el pecado como una desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Si no fuera voluntaria, no sería pecado, puesto que no se trataría ni siquiera de un propio y verdadero acto humano. El pecado personal es un acto, palabra o deseo contrario a la ley eterna. Esto significa que el pecado es un acto humano, puesto que requiere el concurso de la libertad y se expresa en actos externos, palabras o actos internos. Además, este acto humano es malo, es decir, se opone a la ley eterna de Dios, que es la primera y suprema regla moral, fundamentando de las demás. De modo más general, se puede decir que el pecado es cualquier acto humano opuesto a la norma moral, esto es, a la recta razón iluminada por la fe. Se trata, por tanto, de una toma de decisión negativa con respecto a Dios y, en contraste, un amor desordenado a nosotros mismos. Ahí está. A pesar de que sabemos que eso nos daña, nosotros seguimos pecando, a pesar de que sabemos que nos afecta con Dios y nos afecta nuestra vida. Seguimos constantemente cometiendo malas acciones y pecando en contra de Dios. Se trata, por tanto, de una toma de posición negativa con respecto a Dios. Por esto también se dice que el pecado no representa necesariamente un odio explícito o aversión, sino el alejamiento de Dios. Consiguiente, anteposición de un bien aparente o finito al bien supremo del hombre. San Agustín lo describe como el amor de sí que llega hasta el desprecio de Dios. Nos amamos más a nosotros mismos cuando queremos ser felices pecando, que pues no nos importa tanto Dios. Yo me amo a mí mismo, yo estoy feliz conmigo mismo, y despreciamos a Dios porque no nos importa estar mal con Él cuando cometemos pecadillos. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús, que realiza la salvación, como dice en Filipenses 2, del 6 al 9. Filipenses 2, del 6 al 9. Ya mero, me faltan como 3 hojas. Y en Catecismo 1850. El pecado es el único mal en sentido pleno. Los demás males, por ejemplo, en una enfermedad, en sí mismos nos apartan de Dios, aunque ciertamente son privación de algún bien.
Ah, la proliferación del pecado crea una facilidad para el pecado, engendra el vicio por la repetición de actos. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Así el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, pero no puede destruir al sentido moral hasta su raíz. Es como, vuelvo a lo mismo, o sea, el pecado nos hace sentir bien, el pecado nos hace cometer muchas cosas, pero siempre sabemos que estamos haciendo mal. Nunca podemos olvidar o cometerlo realmente sin tener conciencia de que estamos haciendo cosas malas. La pérdida del sentido del pecado es fruto voluntario del oscurecimiento de la ciencia que lleva al hombre por su soberbia a negar que los pecados personales sean tales e incluso a negar que exista el pecado. A veces no cometemos directamente el mal, pero de alguna manera colaboramos con mayor o menor responsabilidad y culpa moral a la acción inicua de otras personas. El pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos la responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos. Participamos directa y voluntariamente, ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos, no revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo, y protegiendo a los que hacen el mal, como dice en Catecismo 1868. Los pecados dan lugar también a situaciones sociales contrarias a la bondad divina, que se conocen como estructuras de pecado. Estas son más expresiones y efectos de los pecados de cada persona, como dice en Catecismo 1869. Las tentaciones, en el contexto de las causas del pecado, hemos de hablar de la tentación, que es la incitación del mal. Las causas del pecado están en el corazón del hombre, como dice en Catecismo 1873. Pero puede estar atraído por la presencia de bienes aparentes. La atracción de la tentación nunca puede ser tan fuerte que obligue a pecar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que supere la humanidad, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, junto con la tentación os dará también la fuerza para poder soportarla. En Corintios 10:13 dice así: si no se buscan y se aprovechan como ocasiones de esfuerzo moral, pueden tener un significado positivo para la vida cristiana. Ok. Y 13. ¿Le falta mucho a su tema? Sí, no. Ahorita ya voy a cortarlo para... Es que tenemos tiempo contado. ¿Mandé? Tenemos tiempo contado. Estoy contándole el tiempo, ¿no? ¿Sí? Es de gratis. ¿Cuánto me falta? 15 minutos. 15 minutos. Ok. Las tentaciones. En el contexto de las causas del pecado, hemos de hablar de la tentación, que la incitación al mal
Esto ya lo dije, creo, ¿verdad? El mundo. No como creación de Dios, porque en este sentido es bueno, sino en cuanto por el desorden del pecado solicita a la conversión a las criaturas, con un ambiente materialista y pagano. Dice, el demonio que instiga al pecado, pero no tiene poder para hacernos pecar. Las tentaciones del diablo se rechazan con oración. ¿Vieron? La carne o concupiscencia, desorden de las fuerzas del alma como resultado de los pecados, también llamada formes peccati. Esta tentación se vence con la mortificación y la penitencia, y con la decisión de no dialogar y de ser sinceros en la dirección espiritual, sin encubrir la tentación con razonadas sin razones. Frente a la tentación hay que luchar para evitar el consentimiento, puesto que supone la adhesión de la voluntad a la complacencia, todavía no deliberada, consiguiente a la representación involuntaria del mal que se da en la sugestión. Para combatir las tentaciones es preciso ser muy sinceros con Dios, con uno mismo y en la dirección espiritual. De lo contrario, se corre el riesgo de provocar la deformación de la conciencia. La sinceridad es un gran medio para evitar los pecados y alcanzar la verdadera humildad. Dios Padre salve al encuentro de alguien quien se confiesa pecador, revelando aquello que la soberbia querría ocultar como un pecado. Además, se han de huir de las ocasiones de pecado, esto es, que aquellas circunstancias que se presentan más o menos voluntariamente y suponen una tentación, hay que evitar siempre las ocasiones libres. Y cuando se trata de ocasiones próximas, es decir, si hay peligro serio de caer en la tentación y necesarias que no se pueden quitar. Ahí ya no me entendí. ¿Qué se debe hacer? Aquí está. Todo lo posible para alejar el peligro. O dicho de otro modo, poner los medios para que esas ocasiones pasen de próximas a remotas, continuas y libres, que corroen la vida espiritual y predisponen al pecado grave. Se comete un pecado mortal cuando el hombre, sabiéndolo y queriéndolo, elige por el motivo que sea algo gravemente desordenado, y en efecto, en esta elección está ya incluido un desprecio del precepto divino, un rechazo del amor de Dios hacia la humanidad y hacia toda creación El hombre se aleja de Dios y pierde la caridad. Solo quien tenga un motivo verdaderamente grave y no encuentre posibilidad de confesarse, puede celebrar los sacramentos y recibir la Sagrada Comunión después de hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Catecismo 1452 y 1457. Y pues, preguntas, comentarios. Ahí es, al final de todo esto encontré algo que platicaba yo con don Raúl hace unas semanas y platicábamos sobre lo que era la confesión y sobre una pregunta que había hecho
a padres y catequistas y nunca me habían dado una respuesta bien, o sea, a lo que quería. Y aquí, pues, en todo esto, al final encontré sobre la respuesta sobre esto, porque, pues sí, daban opiniones personales las personas a las que les había yo consultado y pues aquí encontré la respuesta, o sea que es válido si pues no es necesario ir con un padre o estar con la persona cuando hace lo que es un acto de contrición. O sea, que cuando uno realmente se arrepiente de sus pecados y no y pues sí, no quiere morir uno. O sea que cuando si uno se arrepiente y si no puedes ir con el padre, puedes rezar el acto de contrición. Sí. Sí, de verdad. De arrepentimiento. Sí, Arrepentimiento. yo hace años le hice esta pregunta a un padre y a mi catequista, ya cuando estábamos por casarnos, De arrepentimiento. como andaba yo mucho en carretera y le decía yo, tuve muchos accidentes y de hecho una ocasión se me reventó una llanta y me tocó ir de lado a lado de la pista y gracias a Dios que no venía ni un carro ni otro carro cerca de mí. No pude controlar la camioneta y también no me volteé, sino pudo haber sucedido algo más. Y era mi pregunta por eso, o sea, si en ese momento le dije, si en ese momento no está un padre para confesarme o alguien que llegue conmigo y diga, pues confiésame tus pecados para que puedas ir con Dios, digo, Dios no me va a escuchar. Y algunos me decían que sí, otros me decían que no, que tenía que estar un padre a la fuerza para que me absolviera de mis pecados. Y pues aquí estoy viendo que sí, o sea, es válido cuando realmente te sientes arrepentido, Dios te escucha. No, o sea, también no cambiarlo a que Dios, escúchame, no quiero ir con el padre a confesarme. O sea, es en ciertas circunstancias, como lo cual fue mi pregunta con ellos. Yo me pregunto, ¿tendrás tiempo para pensar Sí, en eso? sí, he estado... ¿Qué tal si ya nada más, pum, ya te moriste? No, tienes... No sé. Tu mente, bueno, no sé, en lo personal, cuando he tenido accidentes graves, lo primero que viene a mi ¿Qué tal que te mente... desmayaste? ¿A poco pensaste? No, pero es distinto en desmaya. No, ¿qué tal si se pega y ya se hubiera... Esos pequeños segundos cuando estás teniendo un accidente, vienen un montón de tus cosas. Lo que dice mucha gente es de que pasa una tu vida pasar. No es así, o sea, yo lo que pude vivir en las ocasiones que tuve accidentes, sabes que puedes morir. O sea, eso es seguro, es lo primero que viene a tu mente, de que estás teniendo un accidente grave y vas a morir. Y vienen recuerdos de tu familia, eso te llega de golpe, empiezas a recordar muchas cosas de tu familia porque estás pensando que vas a dejar de estar con ellos. Y pues sí tienes, o sea, vienen tantos pensamientos en unos cuantos segunditos que pues sí le dices a Diosito, ahí te voy. Y pues sí, debes de tener eso. El miedo a dejar de vivir te hace pensar muchas cosas. Y el ser sincero, o sea, como le dije una vez a una persona cristiana que me quería invitar con él, que me ofrecía la salvación porque el mundo supuestamente ya se iba a acabar. Digo, tal vez a ti te engañe, tal vez me engañe a mí, tal vez engañe a todo el mundo, pero a Dios no lo voy a engañar. Dios ve mi corazón y si me voy contigo porque me estás ofreciendo la salvación, es por una razón falsa, no porque lo siento. Digo, Dios, cuando llegue yo con Él, me juzgará y pues ya verá mis pecados, a menos del pecado. Pues ese fue mi tema. Si tienen alguna pregunta. Y Demos gracias a Dios. muchas gracias.
tengo por ahí tarea. Tengo unas preguntas. Sí. Martita, acuérdate, hacer otro porque te Son- llamo. Son 20 preguntas para reflexionar. Ay, Tenemos, ay, ya no las tenemos, trajo. no sé, lo que también quería ver si querían que se imprimieran. Son Sí, 4 se hojas. tienen que imprimir para que nos toquen. Para que les sea un poco más fácil. Son preguntas fuertes, preguntas donde tenemos que reflexionar con nosotros mismos. Mire, por ejemplo, dele una Rosalía y a Alberto, y, o sea, una Martita y una al compadre. Así, y luego ya yo saco una para Saúl, O- para que quede una. Es que ya es noche, me hubieras dicho. No, es que se tiene, ahorita ya está Ya se cerrado la hicieron oficina. a las 8. ok. O solo que también se puede pasar por teléfono. O también si quieren se las mando. Ujú. Se las puedo decir también para que vayan Meditando de previniéndose. La número 1 dice, ¿qué es el no las pecado? apunten porque ya No, las- sí, después vamos a ver qué resolvemos con una de las hojas. La número 2 dice, ¿qué nos separa del amor de Dios? Estas preguntas también, por cierto, yo las bajé, están tal cual, o sea, no son inventadas por mí ni buscadas, las encontré y se me hicieron muy, muy buenas porque cada vez se van poniendo más intensas. Mañana le saco copias y